preguntas. Listo. La siguiente pregunta ¿es verdad que la mejor forma de ahorrar es con oro? Pues, ¿tú qué piensas? No, yo digo que la mejor forma de ahorrar es con lo que en el momento las personas consideren más valioso. El valor al final se vuelve algo intersubjetivo, relativo para muchos. Entonces el oro viene siendo históricamente aquello en donde le depositamos el valor. Entonces ahorrar en oro pues siempre va a ser bueno porque el oro es escaso y siempre va a aumentar su valor. Pero yo me pondría a pensar. El oro ha tenido sus épocas donde cada vez se desvaloriza y se desvaloriza, ¿no? Al final siempre guarda valor porque es muy apetecido, muy deseado por todo el mundo. Pero no necesariamente es el mejor activo para ahorrar. Hay acciones de empresas tecnológicas, digamos, como dice Daniel, cada época trae su activo preferido y es mejor saber y estar muy atento investigando qué es lo que está con mejores perspectivas de valorización en cada momento. Sí, pues actualmente el patrón oro ya no es lo que es el común denominador de las economías y el oro realmente ahorita es como cualquier moneda que estemos viendo que así como a veces sube de valor, a veces también baja, entonces pues sería muy subjetivo el momento en el que se le tome valor o se le disminuya. En efecto. Entonces la siguiente pregunta es, ¿cuál es el modelo económico ideal? Uy. Pues esto sí depende de un poco, yo diría que de ideología, ¿no? Aquí no vas a poner de acuerdo. Hay un chiste viejísimo que dice que si usted tiene a 10 economistas, tendrá 10 mejores modelos económicos. Pues aquí tienes 3, así que vamos con los 3 de cada uno. Yo creo que uno que garantice justicia social, que también cree los incentivos para el trabajo digno y el trabajo competitivo y el trabajo productivo. Uno que no deje a nadie atrás, que haya eliminado la pobreza, uno que sea equitativo y que garantice el crecimiento y la mejora de las situaciones de las personas. Si me preguntas de algún país, yo creo que los países escandinavos tienen un muy buen modelo económico. No, pues yo creería que para establecer el modelo económico ideal realmente no depende como de uno fijo porque todos los países tienen recursos muy diferentes. Entonces sería muy subjetivo al comportamiento de las personas que lo habitan, a los recursos que tenga, porque así como unos son muy áridos y no pueden producir, otros realmente tienen todas las riquezas. Por lo tanto, depende mucho de las variables que tenga el país como tal. Estoy de acuerdo, 100%. Es que un modelo económico ideal tiene que ser... Es que bueno, un modelo es bueno en la medida en que se ajusta a la realidad de lo que está tratando de modelar. Pero yo creo que los comunes denominadores es una economía que esté orientada a la educación, a un buen manejo fiscal, que esté orientado a la generación de riqueza de forma digna, el trabajo, y que tenga instituciones fuertes, que tenga instituciones sólidas. Yo creo que esa pregunta obviamente la gente la va a pensar, y el capitalismo y el socialismo. El capitalismo tiene muchas cosas por mejorar, pero en este momento es, ¿qué? ¿El menos peor? No, claro, no se ha encontrado nada mejor que el capitalismo. Lo que pasa es que hay muchos sabores distintos y muchos colores distintos de capitalismo y lo que nos tratamos de poner de acuerdo es cuál es el color preferido de todos. Y cada quien tiene sus colores, digamos, que al final. ¿Cuántas personas visitan Europa al año? Pues yo sé que a Francia llegan como 80 millones de personas al año y a España unos 70, 60. Y si así vamos sumando... unos 250 millones de personas. De pronto más, pues es de los mayores destinos turísticos, ¿no? Buena pregunta. Sí, qué buena pregunta. Casi corchan al profe. Yo digo que 400 millones de personas llegan a Europa. Pues búsquenlo en internet. No, porque en internet no aparecen las ilegales. Bueno. ¿Qué pasó el año de 1929 y por qué había tanta depresión? Pues por la Gran Depresión. Pues fue el colapso de Wall Street, de la bolsa de Nueva York. Fue la primera gran crisis mundial. Digamos que había habido crisis financieras en el pasado y crisis bursátiles, pero no se habían extendido de un continente a otro. Fue la primera vez que vimos eso y también fue la primera vez que vimos aumentar dramáticamente el desempleo en Estados Unidos, que subió por encima del 20%.
es un momento histórico clave del capitalismo. Yo creo que la parte de por qué había tanta depresión realmente afectó de manera significativa a las personas individualmente en general. O sea, no fue solo empresas grandes que se vieron afectadas, sino que las personas del común habían puesto mucha fe en todo lo que estaba pasando con la bolsa de valores, que había tenido muy buen comportamiento, y a partir de su caída pues afectó de manera significativa las finanzas de todo el mundo. Cambió muchos paradigmas. En los años 20 todo el mundo tenía nuevos electrodomésticos y el nivel de vida venía mejorando en Estados Unidos y en el mundo entero. Bueno, en el mundo entero es mucho pretender, pero en los países industrializados bastante. De manera que eso fue como un llamado a tierra, decirle, miren, la vida es dura y no todo es color de rosa. Listo. ¿Cuál es el país más poblado del mundo? Pues ya lo habíamos China, dicho, ¿no? China. Sí. Y después India. Sí, India. La siguiente, ¿la economía puede adivinar el futuro? No. El futuro no lo adivina nadie. No. Pues la economía ayuda muchísimo a proyectar las ventas de una empresa, digamos que las perspectivas, incluso individuales y de cada persona, de cómo afrontar situaciones muy difíciles. Por ejemplo, un economista o una persona que tenga conocimientos de economía, cuando llegó la pandemia, tenía la posibilidad de adaptarse en su hogar, sus gastos y sus decisiones de consumo, inversión y trabajo, etcétera, mucho mejor que una persona que no conoce nada de economía. Entonces, no vamos a predecir porque nadie tiene una bola de cristal. Los economistas sí brindamos la posibilidad de proyectar, de intentar predecir lo mejor posible cómo va a ser el futuro sin pretender no equivocarnos. Pero ya de adivinar, pues tampoco. Tampoco adivino, ¿verdad? No. A ver, ¿qué es comunismo y qué sistema económico tienen los países comunistas? Largo este pregunta. Pues hay el comunismo político y el comunismo político y económico. Digamos que hoy, por ejemplo, en China hay el Partido Comunista, más sin embargo nadie cree que China tenga una economía comunista. Y sí tenemos comunismo en Corea del Norte o en Cuba, tanto político como económico. Básicamente se le llama comunismo a un modelo económico donde las decisiones principales de producción, consumo se toman de forma centralizada. Básicamente el gobierno le dice a las personas a qué se dedican, qué hacen, cuánto hacen, y le dice a las personas qué consumen y hasta qué punto, y van dando todo el tiempo instrucciones a la sociedad. No hay libre empresa, no hay la libertad de elegir, no se encuentra en el comunismo. ¿La que sigue? ¿Qué es la inflación? La alza generalizada de los precios. ¿Sí? Sí. Es la tasa de crecimiento del IPC. Básicamente es el aumento de los precios en general. Cuando aumenta un solo precio no decimos que hay inflación, pero cuando están aumentando todos de forma masiva, hablamos de un fenómeno de inflación. Y pues es realmente preocupante cuando empieza a superar el 3% como ahora. Sí. Habla más del poder adquisitivo y de cómo con el pasar de los años pues es más difícil como la compra, ya que los precios siguen incrementando. ¿Cuál es la mejor opción para ahorrar mi dinero? Sí, esta es una pregunta más como de internet. Las otras estaban más corchadoras. La gente que pregunta, mano. Depende del momento, ¿no? Eso no Total. hay una respuesta única. Hay tiempos donde será mejor invertir en CDTs o en productos o en cuentas de ahorro. Otros momentos el oro se presenta como una buena inversión. A veces las acciones. Digamos que cuando hay mucha incertidumbre sobre el futuro, el oro y el dólar suelen ser las mejores opciones de ahorro, definitivamente. Hay que ahorrar el dinero invirtiéndolo en algo que uno conozca muy bien y que de pronto uno haya leído lo suficiente para darse una idea de que es algo que está ganando valor colectivamente, entonces pues así uno puede tener rendimientos, Sí, rentabilidades. exacto. Y tener como muy presente qué está pasando en lo que uno está invirtiendo, porque en cualquier momento pues todo es tan impredecible que en lo que uno invierta puede perder el valor, puede caerse. Sí. Entonces es muy importante estar informado todo el tiempo para poder saber. Por eso entonces vamos a hacer un cliché. La mejor opción es la opción informada. Sí. Sí, total. A ver, ¿qué país tiene la peor economía del mundo?
Muchos candidatos. La peor economía del mundo. Para ti. La verdad, no sé. Con la hiperinflación Pues, que representó Haití- Venezuela, yo podría decir que Venezuela, ¿no? Bueno, Venezuela es el Venezuela. candidato. Pero Está digamos muy que crítico. incluso Venezuela yo creo que está mejor que Haití. Hay muchos países en África subsahariana que tienen, como la República Democrática del Congo, Zimbabue, bueno, en fin, que los niveles de pobreza son impresionantes. La esperanza de vida no supera ni siquiera los 50 años. Y pues afortunadamente, aunque nosotros somos un país que no está desarrollado, en Colombia vivimos mucho mejor que muchísimos países del mundo. Uno cuando mira la economía del mundo ya es más en términos del bienestar que representa. Y digamos, todos los países que presentaba el profe son personas que no tienen ni siquiera las necesidades básicas, no pueden cubrirlas, así que son países que realmente su economía va en degrade. Listo. Eso, Llegamos al final. Que es una reforma tributaria. Wow. claro, aquí ¿Sabía? cogieron, sí. A ver, Una Empecemos. reforma. No, yo no voy a empezar. No. pues, a ver, los gobiernos tienen la misión de hacer algo que se llama política fiscal, que consiste en manejar los niveles de gasto público e impuestos con el fin de impulsar la economía o estabilizar la economía. Y a veces sucede que los gobiernos se quedan sin suficiente dinero para pagar la nómina, los intereses de la deuda y las inversiones que desea hacer. Por consiguiente, se ven forzados a buscar dinero de las personas y las empresas, y a ese proceso de decidirse, ponerse de acuerdo de qué manera y a quién pedirle el dinero, se le llama una reforma tributaria. En Colombia pasa por el Congreso de la República, la propone el ministro de Hacienda y se debate, y después entra primero un texto y sale un texto final que pues se aplica. Y con ese se recuerda. Hubo una famosa hace poquito, como que todo el mundo salió a la calle porque le encantó. Y Sí. sí, entonces, así como el bolsillo de nosotros o los hogares, los países tienen que buscar cómo están administrando sus recursos. Entonces, lo que entra con la tributación, con la deuda externa y lo que se gastan, pues tiene que ser solvente. Y cuando no es solvente hay que volver a cuestionarse cómo estamos manejando los recursos. Y es normal que después de ciertos periodos de tiempo, con el crecimiento del país y la reestructuración y lo que pasa en los países que son muy dinámicos, es normal que se presenten reformas tributarias. Pero pues la idea es que sean inteligentes y que cuando vayamos a leer de una reforma tributaria no sea desde el ojo político, sino económico, y veamos, pues si es necesario hacerla, cómo es la mejor forma de hacerla. Sí, yo considero que es uno de los instrumentos más importantes que tiene el gobierno para utilizarlo, para conseguir recursos, y que como ciudadano realmente uno tiene que mirar es cómo afecta a la comunidad como tal, porque ese no es mi bolsillo solamente, sino cómo el país está haciendo para que todos como país puedan salir adelante. Bueno, lo logramos, quedó muy chévere. En conclusión, en internet preguntan muchas cosas de economía Sí. y muy difíciles. Sí, profundas. Pues Realmente la economía no puede responder tantas preguntas. Yo quedé sorprendido de varias de esas preguntas, ¿no? Pensé que eran tan populares. Pues hay muchas cosas misteriosas. Hay muchas cosas misteriosas que la economía seguirá intentando descifrar. Sí, son muchos los campos de la economía que puede estudiar y responder. Pues nada, entonces quedamos así.